Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este tiempo tan especial en un encuentro con la palabra de Dios. Estamos pues estudiando la serie Cómo saber si lo que estamos oyendo, sintiendo, siendo motivados a ser impulsados viene de parte de Dios o es de nuestra carne o es el enemigo que nos está hablando. Entonces hemos visto 8 maneras de cómo poder identificar, 8 maneras cómo podemos nosotros preguntarnos si es Dios quien está trayendo a nuestra vida esta palabra o esta motivación. La primera pregunta que deberíamos habernos hecho era, ¿está de acuerdo con su palabra? Porque el primer principio que debemos aprender es que Dios nunca va a ir en contra de lo que ha sido establecido en la Biblia, que es la palabra, porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. La segunda pregunta que nos hacíamos es, ¿esto me asemeja más a Jesús o Jesús haría esto? La tercera pregunta con cual cuestionaríamos lo que estamos pensando, sintiendo o queriendo hacer, ¿está confirmado por hombres maduros en la fe? Porque hemos dicho que en la multitud de consejeros está la sabiduría. La cuarta pregunta sería, ¿tiene esto que ver con mi capacidad, con mi don, con mi talento? Recuerda que Dios nunca te va a llevar a un lugar donde usted no va a poder rendir. Dios al contrario pone los dones y talentos para que usted pueda cumplir los planes que Él tiene preparado para usted y para todos los propósitos que Él de antemano ha puesto en su vida. La quinta pregunta sería, ¿prueba las circunstancias? ¿Tengo el respaldo a través de las conexiones divinas, a través de las finanzas, a través de los contactos que van a permitir que lo que estoy sintiendo, pensando o queriendo hacer está de acuerdo con la voluntad de Dios? La sexta pregunta ¿es mi responsabilidad? Porque Dios nos da a nosotros la capacidad para poder cumplir lo que Dios dice que tenemos que hacer. Dios va a respaldar solamente su voluntad, no la nuestra. La séptima pregunta era, ¿trae convicción o condenación? La convicción dice que produce en nosotros la sensibilidad para poder humillarnos delante de la presencia del Señor, pedir perdón, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal y disfrutar de una vida de bendición. Mientras que la condenación pone en la vida de los hombres esa acusación, trae desvalorización, pensamientos que minimizan a la persona y que hace pues vivir con una culpabilidad en la vida del ser humano por cuanto pues está caminando en pecado. Y la última pregunta era, ¿trae paz a mi corazón? Hemos dicho que la paz es el árbitro que mella en el corazón del hombre y la paz pues siempre te va a llevar a hacer grandes cosas o pequeñas cosas en las cuales usted va a tener que tomar una decisión. Lo que usted decida, si ha pasado por estos 7 filtros y tiene paz en su corazón, entonces viene de Dios. Pero si no tiene paz en su corazón, no lo haga, porque eso no viene de parte de Dios. Y bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Una vez que hemos identificado que es la voz de Dios, es Dios quien ha puesto en usted ese sentir, ese pensamiento, ese impulso, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, lo que viene ahora es que la palabra de Dios nunca nos va a permitir estar en la misma condición. Nunca Dios te va a permitir que tú te quedes en un estado de mantenimiento, de la misma forma como tú llegaste a ser. No. La palabra dice, te inspira a poder desarrollar la fe y comenzar a avanzar en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y es por eso que volvamos a recordar este versículo que está en el libro de Juan, capítulo 10, verso 27, que nos dice a nosotros lo que debemos hacer. Lo primero dice, mis ovejas oyen mi voz. Y usted que ha recibido a Jesús ya es una oveja de Él y ahora está escuchando la voz del Señor. Oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen. Quiere decir, inmediatamente dice, comienzan a hacer mi voluntad. En otras palabras, hacen, obedecen y cumplen con los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra para poder disfrutar de una vida de bendición, disfrutar de sus bondades y misericordias aquí en la tierra. Juan capítulo 10, verso 28 también nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
tremenda promesa. Dice el Señor que nos añade a nosotros no solamente la vida aquí en la tierra, que va a ser buena, sino que dice hay una promesa de una vida eterna, ¿no? Y dice que una vez que usted ha tomado su decisión, nadie la podrá arrebatar de las manos de Dios. ¿Se imagina? Nadie. Ni circunstancias, ni calamidad, ni pestilencia, ni plan alguna te podrá separar del amor de Dios, porque Dios es fiel y verdadero. Así que vivamos con esa promesa que viene de parte de Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que también tener en cuenta. Debemos de reconocer que Dios nos ha dejado su palabra no solo con el propósito de instruirnos a nosotros, sino que también la palabra de Dios tiene el propósito de prevenirnos, para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en el pasado, para no heredar las mismas consecuencias, para no pasar por las mismas reprensiones, los mismos castigos que Israel por no oír a la voz de Dios y por abandonar al Señor y sus mandamientos. Génesis capítulo 18, verso 19, nos dice a nosotros la responsabilidad que hoy usted y yo como padre, usted como madre, tenemos una responsabilidad delante de Dios de comunicar este mensaje a nuestras generaciones, preparar a nuestros hijos desde que son pequeños acerca de que conozcan ellos a Dios, disfruten del amor de Dios y puedan vivir esa vida llena de bendición. Dice este versículo, porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y esto es maravilloso porque esta promesa llega en la vida de Abraham cuando él tenía 60 años y todavía no tenía ninguna descendencia. Pero mire cómo es Dios, Dios que es omnisciente, ¿no? Nuestro Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y aún antes de que Abraham tenga una descendencia, le dice que tú mandarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos que guarden el camino de Jehová. Y ese es lo hermoso y maravilloso de vivir en Cristo. Hay una promesa generacional. Su palabra dice hasta 1000 generaciones de bendición. Nuestra descendencia disfrutará por cuanto nosotros decidimos creer y obedecer en la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice el libro de Joel, el profeta Joel, capítulo 1, verso 3? Dice, contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Qué importante es que este mensaje no se detenga, sino que pase de generación en generación. De generación en generación. Estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos transmitiendo este conocimiento a nuestros hijos. Porque si ellos no conocen a Dios, es muy fácil que puedan ser seducidos por la cultura, por las corrientes, por la filosofía, por la vía de lujuria, por la vía del dinero, por la vía del placer. Y las siguientes generaciones se aparten de Dios y por lo tanto menosprecien esta hermosa herencia que el Señor ya les entregó. Quiero que usted pueda visualizar eso. No es que Dios te la va a dar, Dios ya te lo entregó. Tu herencia te corresponde a ti, le corresponde a tus hijos. Pero nosotros debemos ser diligentes como padres y enseñar a nuestros hijos a que conozcan esa herencia para que ellos puedan disfrutar de esos beneficios. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice lo siguiente, que los hijos de Dios no dieron oído a sus mandamientos, sino que pecaron contra Dios. Y enseñaron a sus hijos a no oír la voz de Dios, y ellos aprendieron a pecar. Qué triste experiencia, porque los hombres enseñaron a sus hijos a no oír la voz de Dios y pecar contra Dios. El libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 7 nos dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos el castigo. La influencia y las consecuencias por abandonar a Dios y menospreciar su palabra traen consigo el vivir pues apartados de Dios y comenzar pues a desgastar nuestra vida
por conseguir las cosas a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra propia lucha, sin tener la ayuda del Señor. Todos podemos oír la voz de Dios, pero existe un gran problema hoy en día. Y ese gran problema es identificar qué es lo que nos está impidiendo a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, poder vivir en esa vida de bendición que Dios nos ha prometido. ¿Qué es lo que hay dentro de cada uno? El salmista nos dice en su palabra: escudriñame, Señor, y muéstrame en qué pecado, para yo arrepentirme. Enséñame tus caminos para yo permanecer en ellos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comenzar a identificar es que si aún existe en nosotros la influencia de algún pecado generacional, o todavía estamos nosotros arraigando algún pecado que está bloqueando las bendiciones que vienen de parte de Dios, puedan llegar a nuestra vida. Sí, porque debemos entender que el pecado rompe la comunión con Dios. El pecado crea una división entre los hombres y Dios y los hombres. Isaías capítulo 59, verso 2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho rebelión entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es bien claro lo que Isaías nos dice. Nuestros pecados causan división en esa relación, rompen la comunión con el Señor. Y no solamente dice que estos pecados hacen ocultar el rostro de Dios y que Dios cierre sus oídos para no oírlo. Mas Dios no quiere que nosotros los hombres vivamos en ese estado de división con Él. Por eso es que Él envió a su Hijo amado Jesucristo, para que se rompiera, para que Jesucristo tendiera nuevamente ese puente que hay entre esa comunicación entre Dios y los hombres y Dios. Pero ¿de qué manera ese puente se hace efectivo en nuestra vida? Cuando uno reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, cuando uno reconoce la necesidad de aceptar a Jesús en su vida, arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo la gracia de la salvación en cada uno de nosotros. Juan capítulo 3, verso 36 nos dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué tremenda declaración! ¡Qué palabra tan poderosa! El Señor nos dice, si queremos gozar de su bendición, su protección, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar nuestra fe en su Hijo amado Jesucristo. Y obtendremos la vida. La vida no solamente eterna, sino la vida que anhelamos aquí en la tierra. Pero si no estamos dispuestos a creer, que es sinónimo de obedecer, de vivir de acuerdo a los mandamientos, en el Hijo, entonces dice que la ira de Dios vendrá sobre la vida de los hombres. ¿Sabe? La palabra de Dios también nos dice que todo el mundo puede decir, yo creo en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Y tiemblan, pero no le obedecen. 1 Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué importante es que nosotros cada día nos escudriñemos. Qué importante es que cuando el Espíritu Santo nos redarguya a nosotros y nos diga que hemos pecado, inmediatamente humillarnos ahí en el lugar donde estamos, pedir perdón, pedir la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado e inmediatamente ser restaurado a esa relación de comunión con el Señor. Dios desea que estemos a cuenta con Él en todo tiempo. Quiero que usted pueda vivir con esta convicción verdadera. Dios es el más interesado en que usted pueda vivir en esa vida que Él le ha prometido a usted. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera usted da testimonio acerca de Dios, acerca del Dios en el cual usted cree, acerca del Dios en el cual usted ha decidido confiar y depender de Él, acerca de ese Dios maravilloso que es capaz de borrar nuestro pasado, regalarnos un presente y asegurarnos un futuro. Qué maravillosa promesa que viene de parte de Dios. Y esperemos que el día de hoy usted tome la decisión
de aceptar a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal y pueda usted abrazar esta vida de bendición. Cuando uno está seguro que Dios está a nuestro lado, cada uno de nosotros vamos a vivir con esta gran verdad. Tenemos la posibilidad y la oportunidad de tener la vida que queremos. Sí, usted tiene la posibilidad el día de hoy. Usted tiene la oportunidad el día de hoy de obtener la vida que usted quiere. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esta palabra es la que nosotros viene el día de hoy para confrontarnos, viene para despertar en nosotros la fe que necesitamos para sacarnos de la pasividad, de la conformidad, de la resignación, del estado de un pensamiento esclavizado o que te tiene simplemente paralizado. El Señor dice, ya es tiempo, dice, de comenzar a despertar en uno esa violencia necesaria, pero esa violencia santa que te hace creer en lo que Dios ha dicho en el cielo para que se cumpla aquí en la tierra. Y dice su palabra que son los violentos los que arrebatan lo que está en el cielo y lo traen aquí, ¿no? En la tierra. Dios desea que sus hijos estemos en avanzada en todo tiempo, ¿no? En nuestro matrimonio, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones interpersonales con nuestros amigos, parientes, en nuestras finanzas. Avanzar es pelear, es conquistar, es tomar lo que a ti te pertenece, lo que a ti te ha sido asignado, la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham y a sus generaciones, y por la fe que nos une a ellos, también tenemos una promesa de una herencia buena que viene de parte del Señor. Proverbios 4:18 dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire esta expresión que viene de parte del Señor para su vida. Somos justificados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que es como la luz de la aurora, que comienza a aparecer muy lentamente, pero conforme va avanzando los minutos, esa luz es tan fuerte que comienza a desplazar toda oscuridad, hasta el punto en que llega a brillar y no hay sombra alguna. Así será la vida de todos aquellos que hemos decidido poner nuestra confianza en el Señor. No habrá sombra alguna que lo paralice, que lo haga vivir a usted en incertidumbre. Dice, ¿por qué? Porque Dios hará que ese día sea perfecto. ¿Quién lo hará? Dios, no nosotros. Dios. Y nosotros caminaremos en la confianza de su palabra. Pero, ¿cómo disfrutar de ese beneficio? ¿Cómo poder vivir con esa esperanza? Bueno, escuche la siguiente recomendación que viene de parte del apóstol Pablo, cuando éste le entregó a Timoteo, y hoy viene de parte de Dios para su vida y también para la mía. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es lo siguiente: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, verso 15. Pero ¿qué cosas son esas cosas a las cuales Timoteo tiene que ocuparse, dice, para que sean de aprovechamiento y sea manifiesto a todos? Bueno, se las voy a decir. Primero dice, la lectura de la palabra. Qué importante es que usted conozca su herencia, qué importante es que usted conozca lo que Dios le quiere entregar y le va a entregar a usted. Luego dice, ocúpate de la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. Qué importante es poder nosotros ser exhortados y también exhortar a aquellos que están llevando una vida no de acuerdo como Dios quiere, sino que hay que exhortarlos a caminar, a que ellos también comiencen a oír la voz de Dios y comiencen a avanzar. Y luego nos dice la recomendación tal vez más importante, tal vez en la cual muchos hemos vacilado en estos tiempos. No te descuides. No te descuides. El mundo te ofrece muchas distracciones
El mundo te va a ofrecer muchas cosas en las cuales tú pongas la mirada y te apartes del plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno tiene presente su palabra, entonces uno ya no escucha al mundo, sino que sabe que la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se ha de cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Así que yo le vengo a decir también de parte de Dios, no te descuides de estas cosas. Lee la palabra, exhorta y enseña. Porque esto es de mucho provecho, primeramente para usted y luego también para los demás. Lo interesante de todo esto es que cada uno sabemos lo que debemos de hacer. Pero muchos no tomamos la decisión de hacer aquello que sabemos. Muchos no estamos dispuestos a emprender el avance o tomar la decisión correcta de ponernos en movimiento, en marcha. Y postergamos las cosas y dejamos para mañana lo que necesitamos el día de hoy. Hay cambios que tienen que suceder hoy, no mañana. Hay direccionamientos que tienen que ser corregidos. ¿Cuándo? Hoy, no mañana. Es un asunto de bendición o maldición, hoy. Es un asunto de vida o muerte, hoy. Es un asunto de salud o enfermedad, hoy. Entonces, si queremos, si anhelamos, si deseamos que algo bueno suceda en nuestra vida, hoy, quiero invitarte a que hoy tome usted la decisión y usted se ponga en acción, póngase en movimiento. Siga la voz de Dios, que te va a impulsar hacia el destino y el propósito que Él tiene preparado para ti. Quiero que sepas que el mayor obstáculo que existe para que una persona pueda alcanzar las bendiciones de Dios es uno mismo. Sí, uno mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya creó todas las condiciones. Él ya dispuso todo en el cielo. Es más, te ha asignado guarniciones de ángeles que te sirvan a ti para que esos planes y propósitos se cumplan en tu vida. Todo ya está ejecutado. Todo está esperando simplemente a que usted desarrolle la fe suficiente para poder ponerse en movimiento. Y la Biblia nos enseña. Israel tenía un pensamiento de mediocridad, un pensamiento de esclavitud. Y ese pensamiento de esclavitud, por más que ellos experimentaron vivencialmente, vieron todo lo que aconteció en Egipto. Mientras Egipto no tenía agua, ellos tenían agua. Mientras Egipto era toda la tierra llena de moscas, en Gosén ellos no tenían nada. Mientras la tierra era llena de ranas, donde ellos estaban no había. Mientras el granizo quemaba los cultivos donde ellos estaban, no sucedía eso. Había provisión, había cuidado. Mientras las tinieblas se oscurecieron en Egipto, donde ellos estaban había luz resplandeciente. Donde la muerte de los primogénitos se dio. Si ellos no obedecían en sacrificar el cordero y poner en los dinteles la sangre, entonces ellos pudieron disfrutar y el ángel de la muerte también pasar sin afectar a ninguno de ellos. Dios tiene grandes planes para su vida, pero vuelvo a repetir, aprendamos de las lecciones que Dios ha puesto en su palabra para que podamos experimentar las maravillas de Dios. Ahora, es muy cierto, muchos anhelamos que nuestras vidas sean mejores, pero pocos estamos dispuestos a atravesar el desierto, ese lugar donde Dios llevó al pueblo para enseñarle obediencia y dependencia. Ese lugar donde Dios desea llevarlo a usted para que usted también aprenda a confiar en Dios, aprenda a depender de Dios, aprenda a usted ser sustentado por Dios, ¿no? Ser capacitado a través de su vida de obediencia y su vida de dependencia hacia Él. Muchos quieren cambiar sus vidas, pero a muchos no les gustan las cosas que tienen que hacer para lograr esos cambios. Y el Señor ha venido a tumbar y a derribar todo estigma. La segunda pregunta que usted tiene que hacerse el día de hoy, si usted quiere que algo bueno suceda en su vida, es necesario que usted desarrolle la fe. Sí,
quiero que sepa este principio que está en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es una necesidad en su vida. ¿Cuándo? Hoy. Y así cuando uno tiene sed, tiene que beber agua. Así cuando uno tiene alimento, tiene falta de alimento, tiene que comer. Así cuando uno tiene falta de sueño, tiene que descansar, porque es una necesidad en su vida. Así también tenemos que considerar que la fe es una gran necesidad en la vida de los hombres. ¿Y cómo yo puedo despertar? ¿Cómo puedo hacer que la fe comience a crecer en mi vida, comience a desarrollarse, a incrementarse? Bueno, nosotros debemos saber algo que es muy importante. La fe es lo que nos va a impulsar a creer en las promesas de Dios. La fe es lo único que nos va a garantizar que lo que estamos recibiendo de parte de Dios es verdad para su vida. Pero pastor, ¿dónde hago? ¿Dónde está para poder recibir la fe de Dios? Bueno, vayamos al libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Romanos? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, todo aquel que esté dispuesto a oír la voz de Dios debe de invertir un gran tiempo en la búsqueda de las promesas de Dios a través de la lectura de su palabra. Lea la Biblia. Invierta tiempo. Uno a lo que más ama, más tiempo va a invertir. Más empeño y más desgaste en su vida va a poner por aquello que ama. Entonces, usted tiene la posibilidad el día de hoy de hacer, a través de la lectura de la palabra, que estas verdades se arraiguen en usted de una manera absoluta y comiencen a regir su vida a partir de hoy. Porque debemos llegar a la comprensión de que no hay estándar más alto, no hay palabra más determinante que la que Dios ha dicho. Porque estas son fieles y verdaderas. Y cuando tenemos ese entendimiento dentro de nosotros, tomamos la promesa de Hebreos 11, capítulo 11, verso 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, claridad, seguridad de lo que usted está esperando va a acontecer en su vida. Convicción quiere decir que hay un despejar de toda duda, de todo aquello que puede traer alguna distracción, algún impedimento. Cuando uno tiene la convicción que no necesita ver en lo natural, simplemente uno necesita esperar en el Señor que así será. Pero no es esa espera que voy y me siento en el sillón. No, esperar en el Señor significa no te afanes, sigue avanzando, sigue tomando tu trabajo con entereza, tu responsabilidad de ser padre, madre con bastante pasión. Sigue haciendo las cosas conforme Dios ha dicho y deja que en su perfecta justicia Dios comience a añadir todo lo que usted necesita para poder disfrutar esa vida. Necesitamos tener la vida que Dios nos ofrece. Esto es algo que es muy importante. Quiero que por favor usted pueda entender en esta mañana lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios me dijo que le compartiera a usted. Es necesario que usted comience a obtener la vida que Dios le quiere entregar a usted. ¿Sabes por qué? Porque a través de tu vida tú vas a poder dar testimonio acerca de Dios. Dios nos ofrece estándares altos, sueños que parecieran imposibles, pero que Dios se va a encargar de hacer posible. Lo invitamos a que usted desarrolle la lectura de su palabra. Lea capítulo 11 de Hebreos. Y comience usted a disfrutar, mire, de esa experiencia de estos hombres y mujeres de fe, que cuando decidieron poner su confianza en el Señor, se atrevieron a hacer cosas que para ellos era imposible. Y usted va a quedar
maravillado, pero no lo tome simplemente como una lectura, como una literatura, sino tómenlo como un modelo de vida que lo lleve a usted también a obtener esa vida y esos resultados que usted tanto anhela. La falta de comprensión de la palabra de Dios no permite muchas veces que nosotros lleguemos a ese lugar. Pero ¿por qué no comprendemos la palabra de Dios? Es porque no estamos pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está aquí para darnos entendimiento, para que nuestras vendas espirituales de nuestros ojos sean quitadas, para que nuestros oídos sean abiertos, para que nosotros podamos vivir de la manera como Dios desea. Entonces, es por eso que necesitamos mirar la palabra del Señor, porque esa palabra nos llevará a los lugares más santos que tanto usted y su familia anhelan. Como padres hemos visto a la luz de la palabra que debemos enseñar a nuestros hijos, para que ellos también puedan enseñar a sus hijos, hasta 1000 generaciones, para disfrutar de la vida que Dios quiere. Así que queremos que usted tenga ese comienzo el día de hoy. Hemos dejado 12 preguntas interesantes, las hemos respondido para que usted pueda disfrutar una vez que ha escuchado la voz del Señor y ese pensamiento, ese sentimiento, ese impulso que usted lo está motivando a tomar una decisión el día de hoy, pues los lleve a cumplir con el plan de Dios, con el propósito del Señor, que es un plan de bienestar para usted y su casa. Pero recuerde, lo primero que tenemos que hacer es escudriñarnos, desarraigar el pecado de nosotros. Tal vez usted no ha conocido a Jesús. Tal vez usted, esta palabra sea nueva y usted todavía no la comprenda. Y es por eso que en esta mañana queremos invitarte a que a través de esta oración, sencilla pero poderosa, usted pueda reconciliarse con el Señor y pueda disfrutar de ese nuevo comienzo a partir de hoy. Acompáñeme a orar. Y si usted también es una persona en la fe y tiene años, también oremos. Pues la Biblia dice, por cuanto todos pecados, todos necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana queremos pedirte perdón. Y abrimos nuestro corazón para recibirte como nuestro Señor y Salvador personal. Gracias Jesús por perdonarnos, por limpiarnos, por darnos la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho su decisión por primera vez, ha hecho esta oración, háganos saber. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que hay gozo en el cielo. Porque el que estaba perdido ha sido encontrado, el que estaba muerto ha pasado de muerte a vida. Queremos orar por usted, así que escríbanos a través de nuestro Face para poder poner una persona a su servicio y le ayude pues en este caminar en las cosas del Señor. No queremos terminar este tiempo sin orar por las personas que están enfermas, que están postradas en casa. Este es el tiempo de la respuesta de Dios. Este es el día que Dios ha preparado para usted. Si usted tiene fe, recibirá su milagro el día de hoy. Padre bendito, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de sanidad, Señor, sobre toda persona que está enferma, Señor Dios. Padre, tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo, ya ellos han sido sanados, Señor. Pasa tú delante, Señor Jesús, y a través de estos medios, Señor, enviamos a tu Espíritu Santo para que comience a tocar, Señor, a toda persona, Señor, que está haciendo ahora, Señor, recibiendo su sanidad. Padre, toda célula cancerígena en el nombre de Jesús, Señor, se va de sus cuerpos, Padre. La unción pudre el yugo y por las llagas de Jesucristo el cáncer desaparece, Señor Dios. Las tiroides, Padre. Tú comienzas, Señor, a establecer la presión de las personas, Señor Dios. El azúcar se nivela, Señor. El páncreas comienza a trabajar bien, Padre. Personas que estaban, Señor Dios, siendo dializadas de continuo,
Ahora reciben la sanidad de sus riñones, Señor. Estos son renovados y son hechos como nuevos, Señor Dios. Aquellos que estaban con el hígado graso, Señor, son limpiados ahora en el nombre de Jesús, Señor. Toda enfermedad coronaria desaparece, Señor. Tú comienzas a limpiar, Señor, las venas, Señor, de toda grasa, Señor Dios, que impide el fluir del torrente sanguíneo, Padre. Tú comienzas a hacer que el oxígeno llegue al cerebro, Señor Dios, y aquellas partes que estaban, Señor, dormidas, detenidas o muertas, comienzan a cobrar vida ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Toda enfermedad pulmonar desaparece, Señor Dios. Tú limpias, Señor, y levantas a toda persona que aún ya recibió diagnóstico, Señor, de muerte. Tú tienes palabra de vida ahora, Señor, porque tú eres aquel que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Así que en el nombre de Jesús reprendemos a la muerte y hablamos vida sobre ellos. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por su sanidad. Si usted ha recibido su milagro, también esperamos noticias, porque este es el tiempo de la respuesta del Señor para su vida. Dios lo bendiga.